Saludos. Tengo mucho tiempo con un trabajo realizado acerca de lo que es el escribir cuentos. Lo quise titular El arte de escribir cuentos y habla acerca de cuál sería la metodología que utilizo como escritor. Tengo 4 libros publicados de cuentos. Tengo unos 4 libros más escritos que pudiera en cualquier momento publicar. Y aparte de eso, he leído algunos materiales que hablan acerca de cómo escribir cuentos. Incluso el título está relacionado. Y quise en esta ocasión compartir con ustedes cómo poder escribir cuentos. ¿Cuál sería la metodología que utilizo? Vamos a iniciar. Y le voy a pedir, por favor, que recuerden suscribirse a este canal, darle like, comentar, compartir, que son cosas que el objetivo es llegar a todas las personas posibles y que todas las personas aprendan de lo que uno va creando, porque ese es el objetivo, que todo el mundo pueda aprender algo. Entonces va a estar dividido en 4 puntos. El primero, Juan Bosch. Imagínense, es el escritor de cuentos más grande que hemos tenido en República Dominicana y conocido en toda Latinoamérica, y un escrito que él escribió sobre el arte de escribir cuentos, mis ideas y pensamientos, cómo hacer un cuento y recursos adicionales también que le voy a mostrar. Pues nada, vamos a iniciar con la primera unidad que tiene que ver con Juan Bosch. Juan Bosch dice que el cuento es un género literario constituido por este tipo de obra, o sea, el mismo cuento viene siendo lo que es como un elemento aparte de lo que es la literatura, que se diferencia en total de todos los demás estilos, de los otros tipos de géneros literarios. Como que el cuento es muy especial, que se puede como poner aparte. El cuento es un relato, narrativa breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender, un desenlace rápido y cuyo objetivo es formativo. En esta partecita podemos entender que se está narrando algo que sucedió, que podemos ligar lo que es, puede ser ficticio, real, o podemos combinarlo, las dos cosas. Podemos mencionar relatos que no han pasado a nosotros, que le han pasado a otra persona, que nosotros nos imaginamos, que nosotros queremos que pasen, de todo podemos ligar, pero siempre tratando de que sea fácil, de que se pueda entender fácil, y de que no va a ser muy extenso, va a ser algo rápido que va a pasar, pero que sea formativo, o sea, que deje una idea, que deje una ayuda en la persona que lo lea. De una forma más coloquial o popular, también se habla del cuento para referirse a una mentira o excusa inventada, del mismo modo para un chisme. A veces cuando dicen eso es un cuento, es porque están hablando de mentira. A veces ese término está mal utilizado, no debemos de pensar en eso. Cuando hablan de cuento, en esa definición, no debemos de pensar de que todos los cuentos son infantiles. La mayoría de las personas cuando le hablan de cuentos creen que es de la Caperucita Roja o algo así, y no todos los cuentos son infantiles también. Entonces, en 1960, Juan Bosch escribió el ensayo Apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Miren aquí donde le tengo algunas imágenes. Esta imagen es sobre ese libro, y aquí sobre los libros de cuentos que escribió Juan Bosch, cuentos escritos antes del exilio, escritos en el exilio, y más cuentos escritos en el exilio. Cada uno de esos libros tiene una cantidad de 20 y pico, 30 cuentos más o menos. Y imagínense, son cientos de cuentos lo que escribió Juan Bosch. Entonces, 8 apuntes que tomé del arte de escribir cuentos, de esta parte aquí, apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Yo lo leí y hay 8 puntos que me llamaron la atención. El primero, el que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la obligación de poner al servicio de la sociedad. Juan Bosch veía el escribir como un don, y que con ese don usted estaba obligado a ponerlo a servicio de la sociedad. Como dice también en la Biblia, que si usted tiene un don, debe de multiplicarlo y debe de ponerlo a servicio de los demás, y que los demás puedan lograr lo que sería como el conocimiento de Dios y hasta la salvación a través de ese don que usted tiene. Y miren cómo Juan Bosch relaciona eso con que los dones, ese don de escribir, hay que ponerlo al servicio de la sociedad. Nadie que no tenga vocación de cuentista puede llegar a ser un buen cuentista.
O sea, usted tiene que nacer con ese don, pero también con esa vocación, ese deseo para poder lograr llegar a ser un buen cuentista. El que escribe debe sentirse responsable de lo que escribe. Escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa. Miren qué frase tan bonita. Es un maestro de ideas, o sea, todas esas ideas que usted tiene en la cabeza, usted se convierte como en un maestro que le da forma, que la enseña, que la comparte con los demás. También podemos ver, para completar, el número 5, se tarda años en dominar la técnica. Se requiere de práctica y de estudio. Para usted ser un cuentista tiene que practicar y tiene que estudiar. En el relato de un hecho, indudablemente importa es importante y cautivador. Indudable, importante y cautivador. Esto es lo que quiere decir, que el hecho no tiene que ser un hecho que sea muy importante, sino que debe de ser cautivador, o sea, que llame la atención. No tiene que ser algo insólito, sino usted puede, por ejemplo, hablar de un viaje diario al trabajo, cuando usted dice yo voy a mi trabajo, y el que está escuchando eso dice, pero eso es algo sencillo, pero usted dice que en el camino a su trabajo, usted encontró una muchedumbre, mucha gente reunido y que estaba pasando un problema. Ya la gente quiere saber qué era lo que pasaba en ese problema. Luego usted dice que también más adelante vio un accidente de tránsito, qué sé yo, cualquier hecho que la gente quiera saber qué fue lo que pasó, que motive a saber cuál fue la conclusión de eso que usted está mencionando. No tiene que ser algo insólito. El cuento no es una novela en síntesis, aunque lo parezca. La novela es extensa y el cuento intenso, o sea, la novela es mucho más amplia, tiene mucho más contenido, mucho más páginas, pero lo que pasa con el cuento es que debe de ser intenso, o sea, siempre llamando la atención de la persona que está leyendo. Cada párrafo que pasa, debe de suceder algo que el lector quiera saber qué pasó en el próximo párrafo. No es fácil mantener vivo el interés del lector, pero como decíamos anteriormente que debería de ser intenso, no es fácil mantener ese interés, pero es lo que debe de tener un cuento. Si el cuento no cuenta con esta partecita, ahí sería un cuento tal vez bueno, que pudiera llegar a gustar, pero no tendría ese 100% que se necesita para que un cuento sea lo mejor posible. Esos fueron los 8 apuntes que tomé de lo que es este material que escribió Juan Bosch, apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Ahora nos vamos con la segunda unidad, que serían mis ideas y mis pensamientos. Aquí podemos ver los 4 libros que yo he publicado, que quise hacerlo como una secuencia también de lo que hizo Juan Bosch, de cuentos escritos en el exilio, cuentos escritos después del exilio, antes en el exilio, y más cuentos escritos en el exilio. Entonces yo, como lo mío tenía que ver con ideas y pensamientos, lo titulé así: Ideas y Pensamientos, muchas ideas, nuevas ideas e interminables ideas, para que fuera como una secuencia. El objetivo principal de la escritura es dar a conocer nuestras ideas y cómo estas pueden enlazarse y formar un solo pensamiento, un solo sentir y una sola finalidad. O sea, todas nuestras ideas, convertirlas en un solo pensamiento, que se combinen todas para que puedan ser entendidas. La finalidad de escribir es cambiar o fortalecer el pensamiento, el punto de vista, la vida de los demás. También, más que remunerativo, la finalidad es de compromiso con Dios, conmigo mismo y con ustedes, o sea, con la sociedad. Ahí nos damos cuenta que la forma que yo tengo de pensar, mis ideas sobre por qué escribir, incluso antes de leer lo que es el arte de escribir cuentos, los apuntes del arte de escribir cuentos, ya yo iba en concordancia con lo que dice Juan Bosch. Para lograr nuestro objetivo debemos desnudar nuestras opiniones, quitando cualquier manto de timidez que la cubra, cualquier lienzo de miedo que no deje mostrar qué somos o cuál es nuestra opinión sobre muchas situaciones que te afectan y que me afectan. No podemos escribir con miedo, tenemos que escribir dejando que nuestra imaginación vuele, pero también diciendo todo lo que nosotros pensamos que es importante y que puede ayudar, lo que nosotros sentimos, no lo que nos conviene. Hablaremos de la vida diaria, de las creencias, miedos, nuestra historia, la de otros y de nuestros deseos también, pero lo más importante, de lo que pienso
y de lo que entiendo puede ayudarte. Ese debe de ser el punto de partida siempre. Tratar de ayudar, tratar de informar para que logremos bien nuestro objetivo. Porque cuando escribo cualquier texto, lo hago porque me gusta, porque me divierte y me transporta a un mundo perfecto donde el amor y la fe son su fuerza motriz y no el dinero. Tratando de ese mundo que nosotros tenemos en nuestro interior, vivirlo, aunque sea a través de la escritura, y que otros también lo puedan vivir. Pero más importante que eso, porque pienso que los demás podrán aprender algo de mis palabras, de mi forma de pensar, del interés que vierto en ustedes. O sea, cada vez que escribo es pensando en los demás y con mucho interés en los demás. Porque estando feliz en medio de un grupo de personas tristes, mi felicidad se agotará pensando en el agobio de los demás y peor aún sabiendo que no hice nada. O sea, si usted no, por lo menos no escribe, si usted por lo menos no trata de dar a conocer cuáles son sus ideas y cómo usted quiere ayudar a los demás, entonces lo peor es sentirse mal porque usted está rodeado de personas que no están bien, pero también que usted no haya hecho nada para cambiar, aunque sea algo mínimo, pero haber hecho algo. Pude leer en un artículo sobre la pérdida del hábito de la lectura tradicional, o sea, con los libros impresos, el cual indicaba los avances tecnológicos y la falta de orientación como causantes de tan nefasto propósito. Leer en lo que es la tecnología, y aquí puse las TICs como una pregunta. Ustedes saben que yo soy del área de informática y debo de fomentar lo que es el uso de las TICs, pero las TICs, cuando usted lee un libro en un computador o en un celular, es lo mismo que si lo leyera en físico. Lo único es que hay algunos puntos negativos, que cuando usted abre un libro en su celular, le llega un mensaje de WhatsApp y usted deja de leer el libro para ver el mensaje, que la luz le puede molestar, la luz del celular o del equipo puede molestarle en los ojos. Alguna cosa negativa que a mí me impulsan más en lo que tiene que ver con la lectura a la lectura física. Yo leo 4 páginas de forma digital y ya me siento los ojos como cansados, no sé, no siento como lo mismo. Y cuando leo en físico puedo leer varias páginas y no me molesta. Esto conlleva a lo que es la falta de lectura, la disminución de la lectura, conlleva lo que es la reducción de los niveles de conocimiento, porque no es solo leer, es estudiar, investigar, analizar y comprender lo leído, no el simple copiar y pegar, que es otro hecho negativo que se da mucho cuando utilizamos la tecnología, que solamente copiamos y pegamos. No se necesitan muchos elementos para leer un libro y que haya iluminación y el interés suyo, ¿verdad? Y por el contrario, podemos obtener desarrollo de capacidades, dominio de conceptos, aumento del léxico, mejor ortografía, mejor generación de ideas, actualización de información, junto a un listado interminable de buenos elementos, atributos y cualidades que usted puede agregar a su persona luego de leer. Leer, como dice una frase, leer da sueños. Lee poco y serás como mucho. Lee mucho y serás como pocos. Leer es sumamente importante y generará lo que son puntos positivos al 100% en su persona. Vamos a pasar a la unidad número 3, que tiene que ver con cómo hacer un cuento. Para mí, lo primero, que sería el alma del cuento, relacionándolo con lo que es una persona, un ser vivo, un ser humano, el alma, que vendría siendo lo más importante. Y en un cuento, eso vendría siendo la idea. La idea es el punto de partida, la muestra de la creatividad, el tronco del árbol que guiará las ramas. O sea, esa idea es lo más importante. ¿Y de dónde surge esa idea de la creatividad? De usted un día estar sentado y eso le llega una idea a su cabeza. Por ejemplo, en el libro Historia de la Vida Real, le está pasando algo muy malo a una persona, despierta y se alegra porque es solo un sueño, pero al poco tiempo comienza a pasar todo lo que soñó. Esa es la idea central de ese cuento que se llama Historia de la Vida Real. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy común que hayamos visto personas que se están soñando algo, dicen así, en algunas historias que hemos visto de películas y de videos, una persona se está soñando algo y despierta. Oh, qué bueno, era un sueño. Entonces yo me imaginé eso mismo, pero que entonces todo lo que tú soñaste te comience a pasar de verdad.
cuando esa idea a mí me llegó, yo nunca había visto eso. Ese fue el primer cuento que yo escribí cuando estaba en el liceo, como en el 90 y algo, no recuerdo bien. Entonces miren como esa idea que incluso, para serles sincero, yo he visto que la han utilizado en videos musicales y en algunas películas la han utilizado y la han utilizado luego de que yo había pensado ya esa idea de ese cuento. O sea que algunas personas luego incluso hasta pensaron igual que yo en esa parte. Tengo un cuento que se llama El infierno, donde dice que el sol es el cielo y la tierra es el infierno. Esa es la idea central de ese cuento. Si ustedes se dan cuenta, estoy relacionando como que el sol vendría siendo, por ejemplo, algo caliente de fuego que debería de ser el infierno, pero no, yo digo que es el cielo, y la tierra vendría siendo el infierno. Pero para eso, con esto que yo le estoy diciendo, ustedes no van a entender de qué trata el cuento, habría que leerlo. Lo que quiero es que ustedes vean qué es una idea central. En un cuento que se llama Cupido, se trata de que es uno de los ángeles caídos de la legión de Satanás. O sea, Cupido siempre se ve como un ángel bueno que hace que las personas se enamoren, pero la idea central de este cuento es que Cupido es un ángel, vendría siendo uno de los acompañantes de Satanás. Luego viene lo que es el esqueleto del cuento, que son los temas relacionados. Son temas importantes que inciden o afectan a la sociedad y vendrían siendo las ramas. Puede ser la religión, los valores, la familia, la política, la corrupción, la delincuencia. Ese tema central que usted ya eligió, que es lo más importante, usted comienza a ponerle alrededor elementos que a usted cree que son importantes. Entonces, dentro de estos elementos podemos utilizar algunos, como vimos aquí mencionados anteriormente. ¿Cuáles serían ejemplos de esos, del esqueleto, de las ramas que yo he utilizado? En la historia de la vida real, yo hablé acerca de la delincuencia, la drogadicción y la policía, y lo que es el cuidado de la ciudadanía. En el infierno se habla también de la religión, las relaciones de pareja, los valores, la corrupción y la vida diaria. Y en Cupido habla de la religión, del amor, del dinero y de los antivalores. Entonces, esos son elementos que acompañan a esa idea central. Ya lo que sería el cuerpo del cuento son los tres puntos en los que yo divido, ¿verdad? Lo que es crear un cuento es la conformación del cuerpo, las ramas pequeñas y las hojas. O sea, ya lo que están en la rama grande tiene algunas ramitas y tiene hojas y flores, podríamos agregar. Entonces eso tiene que ver con el título, el inicio, el desarrollo y el fin. ¿En qué sentido? Puede que con el título, el que lea el título le dé deseo de leer el cuento. Son simplemente con el título. Y pueda que el que lea el título, por leer el título, no quiera seguir leyendo. Pero lee el título y cuando lee el inicio y no le gusta, puede de que ya no lo siga leyendo porque el inicio no le gustó. Entonces, el título es la cara del cuento, o sea, es lo primero que vemos. Elegir el mejor de los títulos, eso llama la atención, como le dije anteriormente. Y así cada uno de los puntos va ahí enlazándose uno con otro. Por ejemplo, el cuento que inicia bien tiene más posibilidades de terminar bien. Ese inicio determinará la gran proporción si el lector continúa leyendo o no, como le dije anteriormente. Invitar que el lector hay que evitar que el lector se canse durante el desarrollo. Mientras ese desarrollo va a ser muy extenso, va a tener varias páginas, pero hay que evitar que se canse con lo que dijimos desde el principio. Se debe mantener un buen nivel hasta el final, o sea, ese final que ya va a ser la última parte, pero el solo impacta y cuando es leído completo, ahí eso va a lograr un impacto en el lector. Pero es como le dije anteriormente, el inicio debe de ser bueno, debe de llamar la atención, debe de tener ciertos elementos, pero también el final. El inicio y el final son como dos elementos muy importantes. Un buen inicio y final es un correcto, va a llevar un correcto desarrollo. Por ejemplo, el inicio de Historia de la Vida Real dice, yo utilicé esa palabra así, caminante y pensativo. En ese tiempo, yo utilicé esa palabra que decía así, porque quería decir que la persona iba caminando. Caminante y pensativo, voy por la calle que conduce a mi barrio y noto el hosco y el peligro
de su ahora inmensa longitud a diferencia del día. Ese inicio le da deseo de saber a la persona qué es lo que está pasando, por qué él va en el camino, por qué ahora la longitud es más grande que en el día. Entonces, eso da a pensar que entonces, si a diferencia del día es porque de noche, ¿qué quiere decir la palabra osco, que tiene que ver con oscuridad? Entonces, todo eso, ese inicio motiva a que el lector continúe. Muy pocas eran, en Cupido inicia con esta parte, muy pocas eran las palabras que producía su boca en relación a las miles que su cerebro generaba. Todas eran hirientes, rebosadas de maldiciones y amenazas. Satanás estaba enojado, furioso, deseoso de descargar sus frustraciones en alguien, y mientras más débil, mejor. Esta parte del inicio, entonces usted quiere saber qué es lo que le pasa a esa persona. En este caso estamos utilizando el personaje de Satanás. ¿Qué es lo que le pasa a Satanás? ¿Por qué Satanás está enojado? Entonces eso motiva a que el lector lea el próximo párrafo para saber qué es lo que le pasa a Satanás. Por ejemplo, el final, en Tesoro Perdido, dice, ¿y cómo usted sabe tanto de ese caso? Pregunta Tito mientras agitaba su cabeza, cerraba un poco sus ojos y apretaba sus dientes y labios. Se produjo unos segundos de silencio. Tito mira a Neri. Los dos jóvenes esperan la respuesta. Entonces se escucha la frase, porque mi nombre es Luis Lorenzo. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene ese final? Lo que pasa es que estos dos personajes, Tito y Neri, están hablando con una persona que se encontraron, que le está haciendo la historia de un fantasma que se llamaba Luis Lorenzo. Y entonces al final él le dice, porque mi nombre es Luis Lorenzo, o sea que él mismo era el fantasma. Él estaba haciendo el cuento. Entonces el final es impactante, porque nadie estaba esperando durante todo lo que están leyendo en el cuento, que es el mismo fantasma que le está haciendo el cuento. También en el pueblo del cielo azul, 7 días después, en Castillo solo existía la noche, las plantas, los ríos, los animales murieron y una a una las familias se fueron mudando. El pueblo quedó con todas las características de un desierto en absoluta oscuridad. Todavía se puede ver el letrero a la entrada del municipio, próximo al desvío, el cual deteriorado y poco legible dice Castillo, el pueblo del cielo azul. ¿Por qué ese fin es impactante? Porque según ese cuento, en ese pueblo que le puse el mismo nombre de Castillo, el cielo siempre estaba azul y había un letrero muy bonito a la entrada que todo el mundo lo leía y que llamaba mucho la atención. Entonces, como se menciona mucho eso del letrero, al final usted vuelve y menciona lo del letrero, pero en este caso ya muy deteriorado, dañado, queriendo decir qué pasó, cómo fue el final, que como mismo está el letrero, así mismo terminó la situación del pueblo. Entonces, ese final también, el que lee el cuento y lo entiende, se va a sentir cautivado con ese final. Ya para finalizar, vamos a ver algunas notas adicionales que quiero que la tomen en cuenta al momento de escribir un cuento. La inspiración no se busca, sino que ni se compra o se crea, solo surge. Usted no va a decir, hoy voy a escribir un cuento. No, eso le sale cuando usted menos lo cree. Escribe en un lugar y momento que llegue la inspiración. Se te puede olvidar, no lo dejes para después. Si tú ahora te llega la inspiración, ahora mismo escribe, por lo menos la idea principal. La experiencia no se improvisa, eso es una frase que todos la conocemos. Realiza más de un borrón, haz tu cuento, vuelve y revísalo 10 veces, 20 veces, si tú quieres. Busca a quienes te corrijan la ortografía. Eso se los doy a ustedes de consejo, pero yo mismo a veces no lo hago porque uno tiene casi siempre las personas que te van a revisar la ortografía, hay que tener ciertos recursos, hay que disponer de mucho tiempo y a veces yo no lo practico, pero eso es importantísimo. Pide opiniones. Hay personas que tienen un poquito de experiencia que también te pueden dar consejos y te dan 10 opiniones. Tú coges 2 o 3, las que sean más importantes y te van a ayudar. Habla de tu vida y de los demás. En un cuento tú puedes hablar de tu vida, de la vida de los demás, de la vida de quien sea. Tú lo que tienes que saber cómo escribirlo para que tal vez eso no quede plasmado de forma que todo el mundo se dé cuenta de quién tú estás hablando. Puedes mezclar la realidad con la ficción, ya lo había dicho anteriormente. Mientras más conocimiento tienes, más puedes desarrollar un tema. Si tú vas a hablar un cuento y en el cuento tú vas a hablar acerca, vamos a mencionar un ejemplo a Juan Bosch, y tú no sabes nada de Juan Bosch, entonces tú no vas a poder hacer lo mejor posible tu cuento porque tú no tienes conocimiento de lo que está hablando.
Toma en cuenta las limitaciones del tema, tiempo, lugar, cultura, eso es otra cosa que tiene que ver también con el conocimiento. Si tú estás hablando acerca de los 12 años de Balaguer y tú dices que durante los 12 años de Balaguer, que fueron de 2000 a 2012, entonces ya ahí tú estás dañando el cuento porque tú estás diciendo algo que la persona incluso hasta van a sentir deseo de no leer porque van a decir, no, pero es un cuento que puede ser ficticio, puede ser lo que sea, pero lo que tú estás hablando no tiene la verdad, no tiene relación con el tema que tú estás tratando. Otro puntito es que en Internet ustedes pueden buscar información, por ejemplo, cómo escribir un cuento. En Google, ustedes escriben en Google cómo escribir un cuento y le van a aparecer elementos como este que tienen aquí, y también pueden escribir en YouTube cómo escribir un cuento y le van a aparecer muchos videos que le van a dar 20 opiniones. De esas 20, coja las 2, las 3, las 5, las 10, que usted crea que sean mejores. Para finalizar ya, aquí vuelvo y les repito la frase que le dije al principio, porque quisiera que se quedaran con esa frase ya como parte de ustedes. Leer da sueños. Leer perjudica gravemente la ignorancia. Y tercero ya, lee poco y serás como mucho. Lee mucho y serás como pocos. Muchas gracias y hasta aquí voy a finalizar esta parte que tenía mucho tiempo por realizarlo y mucho deseo de hacer este video para todos ustedes. Gracias.